mi, mi pantalla tal vez. Ok, Gaby, a ver, inténtalo hacer, a ver si se puede. Debe de verse una presentación como de color blanco. Sí, ¿lo leo? Ok, please, Gaby. Is a verb tense which is used to show that a complete action took place at a specific time in the past. Muy bien. Entonces, como lo acaba de leer Gaby, pueden ver ustedes que pues el pasado simple solamente nos va a hablar de acciones que sucedieron en un tiempo específico del pasado. Ahorita van a ver ustedes en la siguiente diapositiva por qué estoy diciendo que es un tiempo específico del pasado. Ya saben que pues siempre les he dicho yo que pues es muy importante ubicarse en qué momento estamos hablando de la acción, ¿sí? En este caso, como lo vieron ya ustedes, pues es un tiempo específico en el pasado. And then we have here the keywords. Aquí tenemos las palabras clave para poder utilizarlas cuando estemos hablando en tiempo pasado. Se recomienda utilizar estas palabras clave para que cuando la persona te esté escuchando sepa en qué momento específico del pasado, ya que vieron ustedes en la diapositiva anterior que que pues es en un tiempo específico en el pasado, pero para podernos ubicar vamos a utilizar estas palabras clave. Entonces, ¿qué les parece si checamos estas palabras clave? Las vemos en inglés y ahorita vamos viendo qué significa cada una de ellas, ¿ok? Do you want to help me with this, Lupita? ¿Me ayudas con estas para leer las palabras clave que están ahí? Vamos. Yes, es keywords, yesterday, last work, working, month, year, month, the day before, yesterday. Yesterday, aquí, así es. Entonces, a ver, vamos a checarlas, Lupita, para que puedas mejorar un poquito tu pronunciación. A ver, ahí está. La primera es yesterday. A ver, dila. Yesterday, Y luego tenemos last week. last week, Ok, vamos a ir viendo las una por una. Entonces, yesterday vendría siendo pues ayer. Y luego last week sería la semana pasada, ¿sí? Todo lo que tú quieras poner como semana pasada, fin de semana pasado, mes pasado o año pasado, le vas a poner last. Entonces sería last week, last weekend, last month y last year. A ver, dilas, Lupita, por favor. ay, es como estoy escribiendo, No te preocupes, léelas y ahorita o las sea, anoto. ¿qué leo? La que dice, donde dice last Last week, week, last week. last week, Ujú. Síguele, síguele. Sería last wiki, weekend, last week, whiskey, weekend, month, year o year, year. Así es, year. mira, así las tienes que leer, mira, sería last week, last weekend, last month y last year. Cada una significaría así, mira. Ponerle el hash antes. Sí, porque last significa pasado, es como si dijera la semana pasada, last week. Ujú. Last weekend, el fin de semana pasado. Last month es el mes pasado y last year, el año pasado. ¿Cómo ves? Ujú. ¿Sí? Y Ok. las de abajo es a year ago y a month ago. Eso significa hace un año y hace un mes. A ver, dilas, por favor. A year ago, month and go. Ago. A ver, dilo. Ago. 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 Ago, así es. Así es. Y la de abajo es the day before yesterday. Eso significa antier. A ver, dila, por favor. The day before yesterday. The day for yesterday. Así es. Toda esa palabra que ven ustedes es para decir, este, em,
como se dice, eso es para referirse a antier, ¿sí? Entonces, pues estas palabras clave que ustedes ven aquí, las vamos a utilizar en el pasado simple. Es decir, vamos a hacer nuestra oración y con estas palabras vamos a especificar que pues es en un tiempo pasado. Let's continue with the next slide. Vamos a seguir con la ¿Me siguiente diapositiva. Dime. Perdón, ¿me puedes repetir qué significa just as word y month? La de last week, last weekend, last month y last year. No, la de en medio. Ah, la de a year ago y a month ago. Sí. Eso significa hace un año o hace un mes. Ok, hace un año, hace un mes. Ajá. ¿Vale? De todas maneras, no te preocupes, te digo que esto lo estamos grabando para que ya después, si quieres, te lo puedas tú checar sin ningún problema, ¿vale? Ok, gracias. Ok, let's continue. Entonces, tengo que explicarles esto que está aquí. Entonces, todo esto se lo estoy explicando para que, pues, ustedes conozcan todo lo que hay alrededor de, pues, del tema. Entonces, tenemos aquí que dice simple past, regular verbs. A ver, ya nos ayudas a leer esto, por favor. Yes, when you conjure the is past a day and with it. Example. Ejemplo, clean a clean. Así es. En este caso tenemos aquí, pues, los verbos regulares. Hagan de cuenta que, pues, los verbos que nosotros vamos a utilizar para nuestras oraciones se dividen en dos tipos, ¿sí? Están los verbos regulares, que, pues, se distinguen porque cuando nosotros lo conjugamos a pasado, que finalmente es el tema que estamos viendo ahorita, cuando nosotros los conjugamos a pasado, terminan con ed, ¿sí? Entonces, no sé si se han fijado que hay muchos verbos que terminan con ed cuando tú los conjugas en ese tiempo. Aquí tenemos un ejemplo que dice clean, que es limpiar, ustedes lo ven ahí en pantalla, y cuando nosotros pues lo cambiamos a pasado, sería cleaned. Entonces, esa ed va a sonar como una especie de T, sería cleaned, ¿sí? A ver, intenta decirla ya en el tiempo pasado, cleaned. Clint. Así es, así se dice la ed. Entonces es muy importante que se fijen aquí porque no se dice cleaned, no, eso no está bien, se dice cleaned, ¿sí? Así es como se pronuncia. Hay muchos verbos igual que también, cuando los conjugas en pasado, cambian a ed, como por ejemplo el de play sería plate, ¿sí? Y hay otros verbos más como por ejemplo el de jump, que es saltar, también ese cambia a tiempo pasado con ed y sería jumped. Entonces es muy importante que ustedes practiquen esa pronunciación para que cuando estén hablando sobre alguna acción que sucedió en tiempo pasado, tienen que hacer como esta especie de letra T cuando ustedes lo conjugan. And here we have another example for the irregular verbs. Y estos son los otros tipos de verbos que les estaba yo comentando a ustedes, que se llaman irregulares. Ahorita vimos los regulares, que pues como les digo, cuando se conjugan a pasado, son con ed, y estos, que son los verbos irregulares, cuando los conjugas tú a tiempo pasado, su estructura es un poquito diferente. Comparen con la otra, que va con ed, esta pues varía, ¿ya vieron? Por ejemplo, esta de drink, que significa beber, cambia a drank, ¿sí? Así es como cambian, entonces no tienen así como tal una forma de cambiarse así como los otros, ¿sí? Sino que pues algunas veces cambia una letra, a veces dos, a veces cómo terminan, depende, ¿sí? Depende de qué verbo sea. Entonces, a ver si me puedes ayudar a leer esto, Lau, de irregular verbs, vamos. Sí. Irregular verbs. When you conjugate them in the past, they change. Example, drink, drank. Así es, como este verbo de drink y drank, pues cambia.
Entonces, ¿cómo ven lo que hemos visto hasta ahorita? Sí les queda claro cuáles son los dos tipos de verbos que hay? ¿Cómo ves, Yael? ¿Sí te queda claro esto? Sí. Ok, Yael. ¿Cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre los verbos regulares e irregulares? ¿Te parece si me explicas? Ah, por la, por la conjugación que termina en ed, ¿no? Ed. Así es. Son los regulares y los irregulares. Ese no tiene alguna estructura, pero, o sea, puede cambiar en las irregulares, puede cambiar la La forma en que se escribe escritura, la escritura. así es. Y la pronunciación también, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo único que hay de diferencia, pero pues ambos son verbos en pasado, como lo pueden ver. ¿Cómo ven, Lupita, Gaby, Laura? ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? No. ¿No? ¿Nada? No, profe. Okay, that's very good. Okay, students, let's continue with this. Entonces, pues ya habíamos visto anteriormente, aquí como vieron en la diapositiva, estas son pues palabras clave que pues se sugiere agregarlas a mi oración, a lo que voy a decir para que pues pueda yo comprender perfectamente en qué momento pasó. Entonces vamos a empezar a ver cómo podemos construir oraciones muy básicas. Por ejemplo, aquí tenemos esta estructura que dice affirmative, ¿sí? Entonces, para poder construir una estructura en afirmativo, ¿sí? Tenemos aquí, pues, una fórmula muy pequeña para realizarlo, como por ejemplo dice subject. Subject, pues, sería el sujeto. Recuerden que el sujeto, pues, es el que hace la acción. Entonces, ahí yo puedo poner el nombre de alguna persona o puedo poner solamente el pronombre he, she, it, you, we, they, etc. Aquí la ventaja, en comparación con lo que habíamos visto en otras clases, aquí no es necesario hacer diferencias entre he, she, we, you, no. Aquí todos van con el mismo, ¿ya vieron? Por esa razón esta construcción de oraciones para el tiempo pasado pues es muy sencilla porque no hay cambios en terceras personas ni en primeras personas. Y después vas a poner tu verbo en pasado, tal cual, ¿sí? No hay ninguna clase de diferencia con pronombres. Y después, donde dice complement, pues es ahí donde nosotros vamos a poner esto que les estaba diciendo, ¿no? Y esto de last week, last weekend, last month, last year, a year ago, etcétera, para que tú, pues sepas cuándo en específico es que sucedió pues la acción de la que yo te estoy hablando, ¿sí? A ver, vamos a checar estos dos ejemplos y ahorita me van a decir ustedes a ver qué es lo que entienden. Come on, Gabby, please tell me these two examples. Ay, se me trabó. ¿Te trabo un poquito otra vez? Sí, ¿los leo? Pero sí, adelante, ahí va. Um, he cleaned the house yesterday. They Ujú. drank some beers last week. Muy bien, Gaby. Sobre todo te salió muy bien tu pronunciación con E de Clint, ¿sí? A ver, ¿qué entiendes de estas oraciones? ¿Qué dice ahí? Trata de entenderlos y nos dices qué interpretas ahí. Okay, students, I suppose that Gabby is having problem with her connection, but it's normal because internet is like this. So why don't we check with another person, okay? Laura, do you want to help me? A ver, Laura, ¿qué fue lo que entendiste de estas Yes. oraciones que están aquí? Nos dice. Primero, limpió la bueno, él limpió la casa ayer y Ayer. ellos Ajá. bebieron algo, lo de Algunas bien, no sé, cervezas. pero ya, pero lo demás, ah,
Entonces, ellos bebieron algunas cervezas la semana pasada. Así es. Entonces aquí, por ejemplo, en la de arriba, ¿cuál sería la palabra clave que utilizamos para saber qué pasó el Profe, día de ¿me hoy? puedo ausentar 5 minutos? Yes, Yael, no problem. Come on, you Sí. can go out. Okay, sorry, Laura. Please tell us. ¿Cuál era entonces la palabra clave? Es yesterday y last week. Ujú. Y last week, así es. Con eso te das cuenta de cuándo sucedió. ¿Cómo ves, Laura? ¿Te queda claro esto? Entonces, la palabra clave es el día. O sea, como quien dice, cuándo fue la fecha, si fue el fin de semana, la semana pasada, ¿verdad? Estas que están aquí, justo la que me preguntabas hace ratito, la de yesterday, por ejemplo, yesterday, recuerda que es ayer, y luego last week es la semana pasada. Pasada. Y Ajá. weeks, Last weekend es el fin de semana pasado. semana, sí. Ujú. Y luego last month es el mes pasado y last year es el año pasado, ¿sí? Y Sí. los de abajo, el de donde dice a year ago significa hace un año y hace un mes sería a month ago, ¿sí? Incluso Ujú. tú todos estos que tienes arriba, el de month, year y week y weekend, los puedes utilizar también con ago, ¿sale? Ujú. Y el de hasta abajo, de Perdón, the day before no, yesterday, significa antier. Adelante. Sí. Ok, pensé que alguien iba a preguntar algo, pero está bien, no se preocupe. Let's continue with this. Entonces, ¿qué les parece si ya comenzamos a construir pues las oraciones de forma afirmativa, ¿sí? Pero, ¿qué les parece si de una vez les explico de forma negativa e interrogativa y después vamos trabajando poco a poco cada una de ellas para que les vaya quedando claro, ¿ok? Ok, excellent, Yael. I'm happy that you are here with me again. Entonces, pues básicamente mientras te ausentaste tantito, nada más checamos pues el significado de estas oraciones que les mostré y les decía que es muy importante poner la palabra clave para que la persona cuando nos escuche pues sepa cuándo sucedió esto, si fue ayer, si fue la semana pasada, y es decir, ubicarnos en un tiempo específico del pasado. Entonces ahora tenemos aquí negative. Dice, para cuando hagamos las oraciones en negativo, vamos a utilizar esto que está aquí, miren. ¿Ya vieron esta palabra de didn't? Esto de didn't me sirve a mí para poder decir que pues algo no sucedió en el pasado. Entonces observen cómo vuelvo a utilizar el sujeto, ya saben, he, she, it, you, we, they, o el nombre o nombres de las personas involucradas aquí, más didn't, y posteriormente utilizo verb in infinitive. ¿Ya vieron cómo para el negativo no necesito cambiar el verbo? En las anteriores, sí, porque es afirmativo. Aquí lo tenemos cleaned, drank, así lo conjugamos a pasado, pero en negativo eso no va a ser necesario. ¿Por qué? Pues como ya tengo esto de didn't, ¿sí? Esto ya me permite entender que es un pasado negativo y por esa razón ya no tengo que cambiar la conjugación de mi verbo en lo absoluto, ¿sí? Posteriormente, pues va el complemento, como ustedes ya lo sabían, para especificar cuándo sucedió la acción. ¿Ok? Entonces vamos a ver estas oraciones que están aquí. Ahorita ustedes me dicen qué pueden interpretar de ellas, ¿sale? A ver, Yael, ¿qué te parece si nos des estas dos oraciones y nos intentas interpretar a ver qué dicen? Adelante. Es didn't clean a their house yesterday. Ajá, a ver la de abajo. Muy bien, sí. They didn't drink at some bears last week. Last week, ok. A ver, ¿qué le entiendes ahí a las oraciones? Dinos. Profe, Mande, Gaby. ¿no puedo salir tantito y volver a entrar? Es que no me carga la de esta. Adelante, no te preocupes. Ahorita te veo. Sin problemas. Sí. Come on, Yael, please.
primera es que él no limpió su casa ayer. Así es, muy Y bien. la Con esto segunda de didn't, entendemos que no sucedió, ¿verdad? Y ve cómo aquí dejamos el verbo exactamente igual, ¿verdad? sí, A ver en la de abajo. en la de abajo es de que ellos no tomaron cerveza el fin de semana. Ujú, la semana pasada. Muy bien, Yael, muy buena interpretación de las dos oraciones. Y observen aquí lo que les dije, miren, verbo se quedó igual, ¿ya vieron? Clean y drink. Solamente como ya tengo esta palabra de didn't, ya con eso entiendo que no sucedió en el tiempo pasado. ¿Cómo ves, Lupita, Laura? ¿Qué les parece? ¿Alguna duda que tengan al respecto de esto? No, Ahorita profesor. no, ¿Ahorita ya no? que empecemos, ya que empecemos. Ok, no se preocupe. ¿Y tú, Laura, cómo ves? ¿Te quedó claro esto? Sí, profesor. Excelente. Gaby's back. Okay, Gaby, I'm happy that you are back in the class. Let's continue. Y ahora vamos a verlo desde el punto de vista interrogativo. Acuérdense que ahorita estamos viendo cómo se construye la oración y ahorita vamos a proceder a practicar cada una de ellas, ¿verdad? Entonces dice aquí interrogative. Entonces, para preguntar en el tiempo pasado, lo que voy a hacer ahora es empezar mi pregunta con did, ¿sí? Did. Esto me va a ayudar a saber que esto es una pregunta en tiempo pasado, ¿sí? Después de utilizar did, pues ya saben, va mi pronombre, aquí lo estoy observando, ¿sí? Viene mi pronombre, pues ahí ya saben, puede ser he, she, it, you, el nombre de la persona, qué sé yo, y vean otra vez lo que sucede. Dice verb in infinitive, ¿sí? El verbo se queda igual, ¿ya vieron? O sea que cuando yo haga mis oraciones en negativo y en interrogativo, mi verbo se va a mantener exactamente igual. Como ven, ¿eh? Básicamente, el único momento en el que yo voy a conjugar es aquí, en el afirmativo. Ahí sí voy a conjugar. Cuando niegue, no lo hago. Y cuando pregunte, tampoco, porque como ya tengo esto de did o esto de didn't, pues ya eso me hace entender que estoy hablando en un tiempo pasado. Y después ya saben, al final pues va el complement para poder especificar en qué momento está sucediendo la oración, si ayer, si antier, si hace una semana, hace un mes, qué sé yo, ¿ok? A ver, vamos a checar esta pregunta que está aquí, a ver si ya la puedes observar, Gaby, para que nos la leas. ¿Escuchas? Sí. Eh, A ver, did he clean the house yesterday? a ver las respuestas. Yes, he did. No, he didn't. Ok, entonces aquí pues ya ven el claro ejemplo, ¿no? Iniciamos con did, nuestro pronombre fue he, y después tenemos aquí el verbo que se quedó exactamente igual, ¿sí? Y vean aquí cómo las formas de responder son muy sencillas, miren, ¿sí? Si yo respondo que sí, ya saben ustedes, porque se los he dicho en muchas ocasiones, que no podemos contestar así tan directo y tan hostil en inglés. Tenemos que, pues, ser un poquito más corteses. Entonces, aquí está, miren, yes, he did. Si sí lo hizo, ya sería yes, he did. Y si no, no, he didn't, que pues sería básicamente lo que acabamos de observar. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita de lo que les he explicado o no? Si no, ya para que empecemos con las oraciones. ¿No? ¿Sin preguntas? Todo bien. ¿Qué les parece si vemos unos ejemplos más? Y ya de ahí, comenzamos a hacer nuestras propias oraciones, ¿ok? Here we have some examples, ¿ok? I need, maybe, I think Laura could be good to read the sentences. Come on, Laura, read the sentences in English and then tell us the translation to Spanish. Come on. Example 1. The boy broke the window yesterday. El niño rompió una ventana ayer. Okay, that's very good. Here is the next. Example
My parents drove de Querétaro to Querétaro last month. Mis parientes manejaron Querétaro el mes pasado. Ok, Laura, ¿recuerdas que era parents? Parents are my mom and my dad, remember. What is parents in Mis Spanish? padres, mis padres. Ajá, exacto. Sí, no te vayas Mis a confundir, padres. porque si no luego hay personas que dicen mis padres y le ponen fathers y pues ya sabes que esos serían dos hombres, ¿verdad? Ok, Sí, entonces ok, Laura. mis padres condujeron a Querétaro el mes pasado. Okay, and let me show you the next. Come on. 3. John studied for the exam last night. John Last. estudió para el examen la noche pasada. Ok, así es. Anoche sería como que la traducción más específica. Let's go with the number 4, Laura. Come on. For Tanya and Gina talked on the phone last Saturday. Ujú. Entonces serían Tania y Gina hablaron por teléfono el sábado pasado. Ok, así es. Entonces observen las oraciones. Miren, aquí esta es una oración con verbo regular. Esta también con verbo regular. Esta no, esta es con irregular porque cambió totalmente. Y esta también es con irregular. Y vean cómo en todas ponemos diferente palabra clave. Yesterday, porque esta sucedió ayer. Esta last month, sucedió el mes pasado. Esta de last night, que sería anoche. Y esta de last Saturday, que puede ser para el pasado sábado. De hecho, por ejemplo, esta de last, como les mostraba yo hace ratito, esta de last la pueden utilizar con lo que quieran, ¿eh? Por ejemplo, mientras tenga sentido, está bien, pueden decir last week, last weekend, last month, last year, last Monday, last Tuesday, last Wednesday, incluso hasta con los meses puede ser last February, last December, mientras haya sido en un tiempo pasado, sin problema, ¿eh? Incluso hasta pueden decir un año en específico, hasta pueden decir last 2020, el pasado 2020. Entonces, ustedes pueden hacer su combinación de palabras como les guste con esto de last. ¿Cómo ven con lo que hemos visto hasta el momento? ¿Ya listas para practicar? Espero que sí. Entonces, comencemos ya con esto. Sí, ¿Ok? profesor nos va a pasar ¿cómo se llama? Una lista de verbos irregulares.